Trujillo. Muy buenas tardes. Lunes 21 de octubre del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre. La tarde de hoy continúa la tensión en las calles de Chile en medio de protestas iniciadas por el incremento al pasaje. El canciller chileno Teodoro Rivera expresó ayer su rechazo enérgico a la intervención de lo que denominó el dictador Maduro y a los insultos de funcionarios de su régimen. Chile es uno de los países de acogida de miles de ciudadanos que han salido de Venezuela. El gobierno interino ha recomendado a los ciudadanos de nuestro país mantener el sosiego y no participar en manifestaciones. A las 5:30 hablaremos ampliamente acerca de este tema, sobre el impacto de lo que está ocurriendo en América Latina para Venezuela. En Bolivia, el Tribunal Supremo Electoral canceló el escrutinio provisorio de las elecciones presidenciales celebradas ayer, donde Evo Morales aspira a su cuarto mandato en contra, por cierto, de los resultados del referéndum de 2016, donde los ciudadanos dijeron no a su reelección. Los resultados preliminares dan a Morales 45,28% de los votos y 38,16% al opositor Carlos Mesa, con el 83,7% de los sufragios escrutados. De esta manera, de continuar la tendencia, se llevarían a cabo elecciones en segunda vuelta en ese país para elegir al nuevo presidente. Lo comentaremos también durante la tarde de hoy. Un cambio evidentemente sería favorable a la democracia o a las instituciones en Venezuela, a la Asamblea Nacional. Varios datos. Profesores universitarios en Venezuela paralizan sus actividades los días 22 y 23 de octubre en protesta por las condiciones laborales. Y a propósito del telón de fondo de esta crisis, la situación económica, el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela confirmó una caída de atención de 95% en el sector que él representa. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y para conversar acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica, los datos que publicó, por cierto, el Banco Central de Venezuela, saludamos en la línea telefónica al economista Leonardo Muniac. 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, mucho interés de conocer su opinión, análisis acerca de la realidad, o al menos los datos que ha hecho públicos el Banco Central de Venezuela. Y este dato que ofrecía el presidente de la Cámara Inmobiliaria, que, bueno, es coincidente, digamos, con la información que se maneja en el sector construcción, manufactura. La Cámara Inmobiliaria habla de una caída de 95%, casi 100% de caída en ese sector. ¿Qué puede decirnos? Bueno, sí, las cifras del Banco Central de Venezuela en la primera parte del año 2019 contra el mismo periodo del año anterior indican una caída de casi un 80% en el nivel de actividad económica, lo que llamamos el PIB del sector de la construcción. No vamos a decir que difiere mucho de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, que tiene fuentes distintas, pero definitivamente decir 91% de caída y decir 80% en términos de un sector productivo de un país es algo realmente muy, muy dramático. Eso te demuestra, entre otras cosas, que todo lo que se ha anunciado como resultado de la misión vivienda es absolutamente falso. Es una gran mentira decir que se ha incrementado en niveles muy importantes la producción de vivienda cuando el PIB del sector de la construcción está cayendo en niveles, por ejemplo, en el 2018, 84% de caída, y el primer trimestre de 2019 una caída de 74%. O sea, el acumulado es realmente dramático, pero no solamente el sector de la construcción. Es que lo grave es que el PIB de la primera parte, el primer trimestre del año 2019 contra el mismo periodo del año anterior, está cayendo 27%. Y eso tú tienes que agregarle el acumulado de caída del año 2014 hasta el cierre del año 2018, que el mismo Banco Central de Venezuela te dijo que era un 52%. Estamos hablando que esto no suma aritméticamente, obviamente es geométrico, pero estamos hablando de una caída acumulada del año
en 2014, que supera fácilmente el 75% de caída en Venezuela. O sea, la economía venezolana se ha convertido en una economía enana. Venezuela sufre de raquitismo económico y financiero. Ya la economía venezolana es comparable con cualquier economía centroamericana, más pequeña que cualquier economía del área andina, más pequeña que Bolivia, más pequeña que Ecuador, más pequeña que Colombia, Perú. Venezuela llegó a ser la quinta economía más grande de América Latina hace pocos años atrás. Entonces, bueno, ya es una realidad muy dramática. Cae la minería 28%, cae la manufactura 56% la primera parte de este año con respecto al mismo periodo del año anterior. Y el sector financiero, la industria bancaria venezolana, su cartera de crédito de valores constantes cae 55%, transporte 28%, el comercio 40% de caída. Como te comentaba, la manufactura 56%. Entonces tienes una caída en general, es muy importante en los niveles de producción, pero tan dramático como es la caída por el lado de la oferta, oye, muy dramática la caída por el lado de la demanda. La demanda agregada interna es un término obviamente macroeconómico, es un agregado macroeconómico muy técnico, pero yo te lo voy a explicar facilito. Eso no es otra cosa que el grado de absorción de bienes y servicios por parte de todos los agentes económicos internos. Y un componente muy importante de la demanda agregada interna es la inversión y el consumo. Y el consumo privado, para que tengas idea, solamente en la primera parte de este año, con respecto al mismo periodo del año anterior, está cayendo 35% el consumo. Y la inversión está cayendo 44%, la formación bruta de capital, que es la inversión para ampliación de capacidad instalada, incorporación de maquinaria y equipos, nuevas tecnologías de información, una caída de 44 puntos. Entonces, es algo realmente dramático. Las importaciones de valores constantes, un 18%. En fin, tienes un proceso de contracción económica agravada sin precedentes en toda la historia económica y financiera de Venezuela. Por supuesto, es inevitable añadirle el proceso de hiperinflación, porque por un lado, por el lado del sector real de la economía, que genera empleo, tiene una contracción económica agravada, y por el lado del salario, tiene una pérdida del poder adquisitivo, del poder de compra, del salario real, producto de la hiperinflación, que no cede espacio todavía, que se desacelera durante este año, producto de la severa contracción en el consumo, pero que todavía tenemos una inflación por encima del 35-40% intermensual, o sea, con una proyección por encima del 300.000% en el año. Justo quería preguntarle sobre este tema, del cual, por cierto, no dice absolutamente nada Nicolás Maduro, más allá de mandar a nuestros niños a criar gallinas en las escuelas, y esto lo digo con sarcasmo, evidentemente, pero lo cierto es que la canasta alimentaria en septiembre ya superó los 6 millones de bolívares, y el equipo económico de Nicolás Maduro acaba de hacer un ajuste a 150.000 bolívares, que evidentemente no alcanza para absolutamente nada en nuestro país. Yo le pediría un comentario de su parte en torno a este tema. ¿Qué podemos esperar en el corto y el mediano plazo, tomando en consideración que, bueno, quienes acompañan a Nicolás Maduro no reconocen el problema? Más aún, dicen que han venido reduciendo la pobreza en Venezuela. ¿Qué puede decirnos? Bueno, mira, el tema del aumento salarial, yo creo que hay que dar una definición correcta. Tenemos un aumento salarial que remunera el desempeño, al logro, que recoge los niveles de productividad del trabajador en Venezuela, que reconoce la pérdida de poder adquisitivo. Aquí se intentó hacer una suerte de indexación por el comportamiento del tipo de cambio y de la inflación en los últimos 3 meses. En diciembre de este año pasado, del 2018, el salario mínimo estaba en niveles de $30 mensuales aproximadamente. Bueno, cayó a niveles de $5 o $6 hasta la semana antepasada, y esto obliga al gobierno a hacer un ajuste salarial que, si lo vemos integralmente, son 300.000 bolívares, que son $15.
Es decir, hoy el aumento que se le hizo a la gente quedó por la mitad de lo que era diciembre de 2018 y más o menos similar a como estaba hace 3 meses atrás. Tú lo que has hecho es una suerte de actualización, de indexación, ¿verdad? Pero en un contexto donde inclusive se habla en Venezuela de inflación en dólares, que no es correcto, eso no existe, pero se siente igual. Es decir, un venezolano que tenga 5, 10, 20 dólares debe cambiar ahora más dólares para comprar la misma cantidad de bienes que compraba hace 3 meses atrás. Pues si usted cambiaba $1, hoy cambia 5, hoy cambia 4 para comprar la misma canasta de bienes que compraba hace 3 meses. En consecuencia, lo que tú tienes es un aumento salarial de carácter cosmético, de carácter estético, porque al final, de carácter nominal, porque finalmente el problema de fondo de toda esta discusión sigue siendo el proceso de hiperinflación. Y lo más grave es que el gobierno nacional, al hacer este ajuste salarial, y vamos a verlo integralmente, incluyendo todo lo que es ticket de alimentación, entonces se suma 300.000 bolívares aproximadamente. Recuerda que esto va a afectar también todos los esquemas de subsidio que tiene el gobierno, chamba juvenil, mujer de los barrios, etcétera. Va a afectar las pensiones, el bono discapacitado, José Gregorio Hernández, de la mujer embarazada, y esto significa mayor emisión monetaria, ¿verdad? Mayor crecimiento de liquidez monetaria, de oferta monetaria de origen fiscal. En otras palabras, para pagar estos aumentos, el gobierno va a recurrir nuevamente al expediente de la emisión monetaria por parte del Banco Central de Venezuela para financiar el crecimiento del gasto público corriente, que es de carácter clientelar fundamentalmente. Al final, todo esto significa mayor inflación, es decir, nuevamente caemos en el círculo vicioso del perro que se muerde la cola. Claro, en una circunstancia mucho más dramática para los venezolanos, ¿correcto? Claro, porque estamos hablando de hace mucho rato de crisis humanitaria, porque ya pasamos a una categoría que es un término no sociológico, pero yo le voy a poner marketing político de catástrofe humanitaria realmente lo que ya estamos viviendo en Venezuela. Entonces al final, ¿qué ocurre? Al final lo que va a pasar es que más temprano que tarde, en los próximos 3 meses, veremos un nuevo ajuste salarial, ¿verdad? Posiblemente con menos capacidad y con menos espacio porque el gobierno no tiene dinero. Recordemos que la producción de crudo ha caído a 644.000 barriles aproximadamente. No todo lo que se produce genera caja porque buena parte está comprometida con amortizar préstamos a China y Rusia, otra parte con Petrocaribe y los convenios operativos con las empresas mixtas en la faga, así que lo que te genera caja es muy poco y las exportaciones están realmente contraídas. En ese contexto, obviamente, el gobierno se va a ver nuevamente obligado a hacer una ampliación del cono monetario, hacer mayor emisión monetaria o avanzar hacia una nueva reconversión monetaria que quitarle 5 ceros a la moneda. Sigue siendo, cualquiera de las medidas que tome, siguen siendo estéticas y cosméticas si tú no le devuelves al Banco Central de Venezuela su autonomía. Pero no lo puedes hacer porque necesitas un Banco Central que te financie el gasto público de carácter clientelar. Finalmente, quiero referirme al tema del ingreso por cuenta de exportación petrolera, datos que también ha publicado el Banco Central de Venezuela. ¿Dónde está? La pregunta evidentemente es retórica, pero el dinero siempre deja huella. ¿Dónde está esa cantidad ingente de recursos? Un país que en un solo año, y estoy viendo al azar las cifras, llegó a recibir hasta 93.569 millones de dólares. Hablo de 2012, por mencionar uno de los años. ¿Dónde está esta cantidad ingente? Tú me permites corregirte porque claro, por supuesto. Y te voy a corregir realmente decimalmente, ¿no? Porque para ser más dramático, porque fuiste generosa, dijiste 93.000 y realmente son 97.877 porque tengo abierta la página del Banco Central. Y el 2013 recibiste 88.700 y 74.000 el otro, pero viene de los años anteriores, 2011, 2010, con niveles muy parecidos. Tú estás recibiendo más de 900.000 millones de dólares en los últimos 15 años. Y la pregunta es, ¿dónde está todo ese dinero? Donde hay una gestión definitivamente de manejo muy irresponsable, de manejo muy irracional del ingreso y por supuesto del gasto público. Al final, al cierre de 2018,
el gobierno te está diciendo que las exportaciones de bienes y servicios, incluyendo lo que es petróleo y no petrolero, te llegó más o menos cercano a los 33.000 millones, pero esa cifra está inflada. La cifra es mucho menos que eso, porque obviamente tienes impacto en el nivel de reservas internacionales, si no las reservas no te irían cayendo. Al final lo que tú tienes es un problema muy serio de flujo de caja de tesorería, y básicamente porque eso es 2018, diciembre, donde la producción estaba cercano al 1.000.000 de barriles diarios. Hoy está en 644.000 barriles diarios, con una caída de 70.000 barriles solamente en un mes. O sea, de continuar la tendencia y la tasa de declive, ya lo hemos dicho antes, creo que lo hemos conversado, y esto es una certeza matemática. Venezuela puede dejar de ser un exportador neto de petróleo. O sea, una realidad realmente que puede ser insostenible e invariable en el tiempo. Leonardo Muniac, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos de economista, ofreciendo su opinión, análisis acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica, las cifras que ha publicado el propio Banco Central de Venezuela, bajo el control del equipo económico de Nicolás Maduro, donde se reconoce una situación de depresión económica, incluso de hiperinflación en nuestro país, que afecta prácticamente a todos los ciudadanos, de lo cual, insistimos, no dice absolutamente nada Nicolás Maduro. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Gustavo Ríos, y todos los domingos a través de la web en rcr.tv, en YouTube RCR750, en Periscope @RCR750 y Tuning RCR750, el programa legendario de la radiodifusión venezolana, Hipovisión, todos los domingos a las 7 de la mañana. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CEIBE a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Cauchera Fran Luis te ofrece cauchos nacionales e importados de las mejores marcas y en todas las medidas, al mayor y de tal. Para mayor información visita @CaucheraSanLuis en Twitter, Instagram y Facebook. O llama al 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y a propósito de lo que está ocurriendo con la educación, comentábamos con ustedes que los profesores universitarios han convocado a una paralización los días 22 y 23 de octubre. En el caso concreto de la Universidad Central de Venezuela hay una discusión abierta acerca del destino de la educación en todos los órdenes. Para conversar acerca de este tema, saludamos en la línea telefónica a José Vicente Jaro, profesor universitario, especialista en Derecho Constitucional, defensor de derechos humanos. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, María Alejandra. Saludos como siempre a ti y a tu audiencia.
Mucho interés de conocer cuál es el planteamiento que hace la Cátedra de Derecho Constitucional con relación a lo que está ocurriendo con la educación venezolana. Profesor, lo escuchamos. Sí, ante todo debemos condenar los ataques de los cuales fue víctima las instalaciones de la Escuela de Derecho de la Universidad Central de Venezuela en la madrugada del día de hoy. Recordemos que hubo ataques hacia parte de las instalaciones con consignas totalmente oficialistas, que hace referencia al chavismo al combate y a la pretensión que tiene el oficialismo de ejercer el control e intervención de la Universidad Central de Venezuela. Eso por una parte, recordando que la Universidad Central de Venezuela ha sido declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad, las instalaciones de la universidad. En segundo, sobre el tema educativo, nos preocupan en dos cosas fundamentales. A nivel de la educación superior, la pretensión a través de la sentencia 324 del Tribunal Supremo de Justicia, que ha buscado de alguna manera propiciar un sistema de elección de autoridades para intervenir las universidades y que sea el Ejecutivo Nacional a través del CNU que directamente a dedo a partir del 27 de febrero del año que viene, del año 2020, realice una elección pues de esas autoridades para que apliquen y adopten lo que se llama el Plan Rectificación, Cambio y Renovación Universitaria, que busca adecuar todos los programas, las carreras, los pensum de la universidad, pensum universitario, lo que son las especializaciones, líneas de investigación al plan de la patria, ¿no? Cosa que es gravísima porque pondría a la universidad al servicio y básicamente reformaría toda la educación universitaria para que los profesores nos convirtamos en simples voceros del plan de la patria. De otro lado, nos preocupa de manifiesto la situación en la que está el magisterio. La universidad ha visto cómo poco a poco, con el ingreso de las nuevas generaciones, se nota la afectación en la educación a nivel básico, a nivel de bachillerato, a nivel de primaria, a nivel de lo que es el sector público educativo. Nos conduele la situación de los maestros y precisamente por eso la paralización que va a haber en solidaridad con el magisterio, con los maestros, porque definitivamente no solo han visto cómo la infraestructura de las escuelas, de los liceos, de los colegios, del sistema público de educación es muy grave, está muy deteriorada, no tienen los recursos, no tienen las instalaciones, pero además los maestros tienen salarios de hambre, qué no decir de la situación de los profesores universitarios, pero no podemos menos que solidarizarnos porque nos une un bien común, un valor común, que es la educación, como factor fundamental para restablecer la democracia en Venezuela, para poder crear movilidad social, para poder crear desarrollo y darle un futuro a la juventud venezolana y a la infancia venezolana que en el futuro va a querer estudiar en una universidad y formarse de alguna manera como ciudadanos, pero no en una universidad con una ideología política marcada por el plan de la patria, sino con una universidad al servicio de todas las corrientes de pensamiento, que es lo que queremos en definitiva los miembros de la Cátedra de Derecho Constitucional y para lo cual hemos estado trabajando durante el último mes y medio en decenas y decenas de actividades dentro y fuera de la universidad con el objeto de promover que se tome conciencia sobre esta realidad. Ahora, profesor, ¿ustedes han asumido alguna posición con relación a lo que va a ocurrir en los próximos meses? Porque el Tribunal Supremo de Justicia, bajo control de el equipo de Maduro, pretende convocar unas elecciones, pero pasando por encima de la autonomía universitaria. Yo le pedí un comentario en torno a este tema, si existe algún tipo de coordinación de todos los sectores que hacen vida en la universidad. ¿Qué puede comentarnos? Sí, en efecto, sobre eso y como una concreción de lo que ya se anunció el pasado lunes en un evento que se realizó en el Aula Magna hace una semana, como una concreción ya de las ideas gruesas que se anunciaron ese día, ya hoy precisamos a través del pronunciamiento de la Cátedra de Derecho Constitucional que nosotros vamos a promover, hemos recogido el sentir en el claustro universitario de las escuelas, de las facultades, de los sectores universitarios de realizar elecciones, pero no elecciones con un sistema electoral totalmente arbitrario, totalmente inconstitucional, violatorio no solamente de la Constitución, sino de derechos humanos consagrados en el Protocolo de San Salvador, que forma parte integrante de la Convención Americana de Derechos Humanos, sino también contrario a la Ley de Universidades y a normas internas de la universidad.
En definitiva, la mayoría de la comunidad universitaria está de acuerdo con realizar un proceso de elecciones y de renovación de autoridades universitarias, pero acogiéndose a un sistema que la propia universidad va a seguir conforme a la Constitución, a los derechos humanos de carácter universitario que han sido reconocidos por la CIDH, a la ley de universidades, a los reglamentos internos, dentro del plazo a más tardar que nos queda, pues, y que finaliza el 27 de febrero del año 2020, con el objetivo de evitar que la universidad termine siendo intervenida a través de la designación a dedo de funcionarios y autoridades por parte del CNU, del Ministerio de Educación. Recordemos que esa sentencia lo que dice es que se deben realizar unas elecciones dentro del plazo de 6 meses a partir del 27 de agosto. Termina ese plazo el 27 de febrero del año 2020. Si es así, nos quedan pocos meses para enfrentar. Vamos a realizar las elecciones, estamos promoviendo, y eso es lo que dijimos hoy, vamos a promover la realización de las elecciones, vamos incluso a trabajar en un proyecto de ley para reforzar las garantías de democracia institucional dentro de la universidad y protegerla de estos arrebatos y desmanes del régimen, pero mientras tanto, por lo pronto, realizar un proceso electoral conforme a la autonomía universitaria y así poder tener unas autoridades renovadas, con legitimidad renovada, que puedan hacer frente a lo que es la pretensión del régimen de atacar a la Universidad Central de Venezuela y con ello, pues, a partir de ahí, atacar todas las universidades públicas nacionales, especialmente la Universidad de Carabobo, la Universidad del Zulia, la Universidad de los Andes, la Universidad de Oriente, entre otras universidades, incluso las universidades experimentales. Profesor, antes de hacer la pausa para ir a publicidad, quisiera compartir con usted y la audiencia esta declaración que ofrecía Nicolás Maduro el fin de semana, restando importancia a la educación en nuestro país, advirtiendo que nuestros niños deben dedicarse a criar gallinas o a cualquier otra actividad, y eso seguramente será, en la opinión de Maduro, mucho más enriquecedor que los libros. Yo quiero reponer un extracto de esta declaración y quisiera su comentario porque nos da la impresión que esa es la raíz del problema. Este proyecto ideológico está desde el inicio reñido con la educación, incluso yo le diría que con el progreso, bajo la amenaza de, condenar a nuestros niños a un futuro sin la posibilidad de progresar y de educarse. Lo escuchamos y yo quisiera su comentario. Saludo a los niños y a las niñas, los estoy viendo por televisión, los estoy viendo. Y a las gallinas. La revolución crea cosas nuevas, soluciones, para garantizar que, en este caso, el alimento de nuestras escuelas y liceos y la visión productiva. Yo insisto mucho en esto, Aristóbulo. Los conucos escolares, los huertos escolares, la agricultura urbana, la agricultura comunal, la producción de los alimentos con nuestras manos, educa mucho más desde el punto de vista ético y moral que 1000 discursos, que 1000 libros, que 1000 palabras, porque uno trabaja con sus manos y esos muchachos pueden ver cómo se produce todo en la escuela, en el liceo, cuando sean grandes y estén en la vida ya profesional, en la vida laboral, en la vida familiar, ya como jefe de familia, van a tener una mentalidad productiva, una nueva mentalidad del siglo XXI. Bueno, estamos sembrando en los niños, en las niñas. Maduro, y yo quisiera el comentario de nuestro invitado, porque ciertamente, profesor Haro, no es contra las universidades la impresión que es contra la educación en general. Quisiera su opinión, lo escuchamos. Sí, precisamente allí va, como tú lo has dicho, la educación en general, donde la universidad es parte de toda esa ecuación perversa que quiere atacar Nicolás Maduro. El control de las universidades es para precisamente poder adecuar el estudio a nivel superior al plan de la patria, pero ya en los niveles primaria, en lo preescolar, en lo que es el liceo, bachilleratos, colegios, en la formación inicial y educación media de nuestros niños, niñas y adolescentes, lo que se busca es no educar, sino crear personas que se reduzcan a eso que decía Nicolás Maduro, a cuidar un conuco, a crear un huerto,
dentro del espacio de un liceo o del espacio de un colegio a no leer libros. Fíjense que Nicolás Maduro condena y deja a un lado la lectura de los libros como si fuera un delito, como si fuera algo no debido, a que no escuchen la formación de los académicos, de los maestros, de los profesores, de los docentes, que en su lugar se dediquen a actividades agrícolas para de allí, en teoría, sacar el alimento que deben tener en sus casas. ¿Qué es lo que busca Nicolás Maduro? Nicolás Maduro lo que busca no es crear ciudadanos profesionales, no es educar a la gente. Lo que busca Nicolás Maduro con el Plan de la Patria, y ahí la gravedad del Plan de la Patria, no solamente a nivel universitario, sino de todo el sistema educativo, porque el Plan de la Patria está hecho para ir a todo el sistema educativo. Lo que básicamente están tratando de hacer es que ese Plan de la Patria sirva para formar obreros, o sea, que lo máximo que pueda aspirar un niño, un adolescente en Venezuela es hacer un simple obrero con el respeto que tienen los obreros que trabajan y que con el sudor de su frente contribuyen a la sociedad, pero él quiere un obrero que dependa de un carnet de la Patria, que dependa de un carnet del PSV y que simplemente esté en un huerto, en un conuco, y que no sepa leer, no esté formado, no lea libros, no tenga formación ciudadana. Por supuesto que eso es un modelo socialista que lo que busca es anular al individuo o al ciudadano para poder controlarlo más y para poder ejercer de manera más efectiva un control social que reduzca la sociedad a un cuartel. Definitivamente esto es lo que está en peligro, los riesgos que tenemos con respecto a la educación en Venezuela. De allí que cuando nosotros decimos que nos conduele la situación del magisterio, apoyamos con esta paralización parcial durante 48 horas en las universidades, apoyamos las actividades del magisterio, porque el magisterio está librando una lucha no solamente por las reivindicaciones salariales, sino por todo lo que es el sistema ideológico que se le está tratando de imponer y todo lo que es el cerco presupuestario que prácticamente los tiene de rodillas y sin herramientas para poder impartir clases en unas condiciones mínimamente dignas y transmitir conocimientos a los niños, niñas y adolescentes en Venezuela. Esto es un plan perverso que por lo que busca es consolidar aquello que llaman el socialismo del siglo XXI, que no es más que un plan de servidumbre y esclavitud, donde la concepción de ciudadano queda anulada y lo que se busca es un súbdito que esté al servicio de la tiranía. Profesor José Vicente Jaro, gracias por atendernos, acompañarnos, especialista en Derecho Constitucional, expresando opinión y análisis acerca de lo que está ocurriendo con la educación en Venezuela. Mañana hay una paralización en el sector docente en los distintos niveles, convocada, de hecho es tendencia en redes sociales. Yo apoyo el paro docente, es tendencia, está del número 4, al menos en Venezuela. Vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Nelson Mandela. El valiente no es el que siente miedo, sino el que vence ese temor. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos
El cambio climático y su potencial impacto en la actividad agrícola de Venezuela. Algunos modelos sobre el cambio climático predicen que en Venezuela la temperatura promedio podría incrementar hasta 5 grados centígrados para finales del siglo XXI si las tasas globales de emisión de dióxido de carbono no se reducen. ¿Cómo podría incidir este calentamiento en la actividad agrícola del país? Una de las consecuencias potenciales más perjudiciales del cambio climático es la expansión de las zonas secas, que actualmente cubren cerca del 41% de la superficie terrestre. En Venezuela, las zonas áridas representan un 17% de nuestro territorio y están localizadas principalmente en la zona norte del país, donde la producción agrícola se ha concentrado históricamente. Según Ernesto Medina y Grisel Velázquez, del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, e Ismael Hernández, del Instituto de Zoología y Ecología Tropical de la UCB, bajo el escenario descrito, para 2050, las zonas secas del país incrementarían su extensión en cerca de 221 kilómetros cuadrados. Es decir, estas zonas cubrirían 42% del territorio nacional, lo cual traería como consecuencia un cambio en las superficies cultivables de algunos rubros agrícolas. Por ejemplo, en el estado Portuguesa, líder en producción de arroz, maíz blanco y caña de azúcar, todos estos cultivos de alta exigencia de agua, se proyecta que para el año 2050, 68% de su territorio estaría cubierto por zonas secas. La intensificación de la sequía va a requerir de la reubicación de algunos cultivos hacia zonas en donde se puedan satisfacer sus requerimientos agroecológicos. El Estado está en la obligación de apoyar las investigaciones que permitan definir las estrategias de mitigación de los impactos del cambio climático. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Conéctese a la emoción del hippismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deporte, 750 AM. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. Todos los domingos, cuando caiga el sol, entre 5 y 6 de la tarde, ruedas, motores y algo más. El primer, único y más completo programa radial dedicado por entero al fascinante mundo de los motores y la velocidad. Conducido por Alberto Hidalgo Caro.
el número 1 de las ruedas. Este domingo, de 5 a 6 de la tarde, no dejes de escuchar Ruedas, Motores y algo más. Por su Radio Caracas Radio, 750 AM. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750, y a propósito de lo que está ocurriendo en Chile, hablamos al respecto en esta parte del programa. Comentábamos que continúa la tensión en las calles de ese país en medio de las protestas que se iniciaron por el incremento del pasaje del metro. El canciller chileno Teodoro Rivera expresaba ayer su rechazo enérgico a lo que él denominó como la intervención del dictador Maduro y a los insultos de funcionarios de su régimen. Comentábamos que Chile es uno de los países que ha acogido a miles de ciudadanos que han salido de Venezuela, y el gobierno interino que preside Juan Guaidó ha recomendado justamente a los venezolanos mantener el sosiego y no participar en las manifestaciones. Nos acompaña la embajadora designada por la Asamblea Nacional en ese país, Guarequena Gutiérrez. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes a todos los que nos sintonizan a esta hora. Mucho interés de conocer, en principio, la información que pueda compartir con nosotros en torno a la situación de orden público. Hemos visto imágenes a través de medios de comunicación internacionales y la verdad preocupa y mucho la intensidad de las protestas que aparentemente no cesan. ¿La escuchamos? Así es. La escalada de violencia ha aumentado día tras día. Esto no es algo nuevo, esto es un sentimiento que viene desde hace meses. Había una molestia de parte de la población por los aumentos de los servicios, de todo, de luz eléctrica, agua, gas. Lo último que ya para los manifestantes manifestó, lo que ya rompió toda su paciencia fue el aumento del metro, que es la segunda vez que se aumenta en el mes. Realmente no es tanto y realmente no justifica ningún hecho de violencia de los que se están llevando a cabo por estos grupos que realmente se comportan como vándalos. Siempre vamos a apoyar la protesta y aquellas personas que tengan algún tipo de opinión en contra de un sistema, pero no justifica para nada la violencia, razón por la cual emitimos un comunicado en el que hacíamos un llamado preciso a la comunidad venezolana que no se haga partícipe de este tipo de acciones, que no se haga partícipe de ningún tipo de violencia y de ningún tipo de organización delictiva que esté llevando a cabo estas fechorías no solamente Santiago, comenzaron en Santiago de Chile y ya van varias regiones, incluso a partir de las 20 horas, que son las 8 de la noche Chile, serían las 7 de la noche Venezuela, comienza el toque de queda hasta las 6 de la mañana en varias regiones de Chile. Regiones son como estados en Venezuela. Y hay una región que tiene particular hecho de violencia, que es la región creo que es la provincia de Concepción, va a ser a partir de las 6 de la tarde. O sea, ya comenzó el toque de queda en esa ciudad. Embajadora, ¿cuántos venezolanos residen ahora mismo en Chile, según la información que usted maneja? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿ha habido venezolanos detenidos por participar en estas manifestaciones? Somos cerca de 400.000 venezolanos en Chile, alrededor, según la cifra oficial, que justamente ayer la corrobora el canciller Teodoro Rivera. Y hasta este momento no hay una cifra oficial o una información oficial del gobierno de Chile que hayan detenidos venezolanos, pero sí nos han llegado videos de venezolanos que han estado incluidos en acciones delictuales, saqueando supermercados, saqueando lo que fue el caso en Venezuela, saqueando donde venden electrodomésticos. Los hemos visto y reprochamos y condenamos y somos partícipes que a estas personas se les sentencie como se les debe sentenciar a cualquier chileno y a cualquier persona que venga a este país que nos ha acogido por la crisis que estamos viviendo nosotros en Venezuela, producto del régimen violador de derechos humanos como es Nicolás Maduro, venir a otro país a hacer este tipo de acciones. Estos venezolanos no nos representan para nada, son una minoría y cuando sea oficial por el gobierno de Chile, que sepan que cuentan con nosotros para que estas personas sean juzgadas.
Embajadora, sobre el discurso del presidente Piñera, del canciller, ellos de alguna manera han señalado a Nicolás Maduro como partícipe, incitador de la violencia en ese país. ¿Qué puede comentarnos con relación a este tema? Sí, justamente unas personas que estamos acá en Chile porque no podemos estar en nuestro país, porque nos violan los derechos humanos en nuestro país, que tú misma y todos los que nos escuchan a esta hora saben cuál es la situación en Venezuela. Y viene ahora no solamente Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Delcy Eloína, Jorge Arreaza, Tarek El Aissami, y además de unas presunciones que hay de Carvajalino, que pudiera estar acá en Chile. Ya le corresponde al gobierno chileno hacer las investigaciones, estén acá justamente aupando los hechos de violencia. Justamente lo decía el violador del derecho humano Nicolás Maduro antier, que el foro de Sao Paulo estaba cumpliéndose los objetivos que se habían trazado por ellos mismos. No tenemos las pruebas de que sea así, pero sí sabemos que ellos están aupando, de hecho lo han hecho públicamente a través de Twitter y a través de comunicados, que están apoyando todos los actos violentos que se están desarrollando a lo largo de Chile. Embajadora, el presidente Piñera ofreció una declaración que luego fue matizada, digamos, por efectivos de la Fuerza Armada de ese país. Él dijo, estamos en guerra, refiriéndose a los violentos y las acciones que han provocado pérdidas de hasta 200 o 300 millones de dólares. Usted me corregirá si me equivoco. Quisiera su comentario con relación a este tema. Sí, el impacto económico que está ocasionando toda la destrucción de los bienes públicos y de los bienes privados de Chile va a tardar años, es cuantiosa en materia económica, va a tardar años. El metro pudiera ser hasta el 2021 que se estuviera restableciendo, con los daños hasta hoy, sin tomar en cuenta si siguen dañando todas las instalaciones. Realmente hacen una protesta porque el metro aumentó, pero ahora lo mismo que protestan dañaron el metro, entonces ahora todos los que usamos el metro no lo vamos a poder usar. Realmente no se entiende el grado de violencia, razón por la cual nosotros creemos que desde el régimen de Nicolás Maduro y desde Cuba y todo lo que es el Foro de Sao Paulo están aupando y acrecentando estos hechos violentos, más allá del descontento totalmente legítimo que pueda tener la población chilena. El presidente Piñera emitió anoche unas declaraciones, eso es tema de política interna, no estamos acá para buscar la narrativa que ha usado el gobierno de Chile, pero justamente él lo que quiso decir, o por lo menos lo que nosotros entendemos, y respetuosamente lo digo, lo que pudimos entender es en contra de una organización criminal que esté, como decimos en Venezuela, echándole candela a todo lo que está pasando en este momento. Embajadora, sobre la situación de orden público que puede compartir con nosotros, veíamos la cobertura que hacía CNN en español, el corresponsal decía que, son varias las razones de la protesta, más allá del incremento del metro. Incluso hay un sector que está pidiendo la renuncia del presidente. Yo no sé si la situación en Chile es tan grave como para llegar a ese extremo. Yo le pediría un comentario y lo que pueda compartir con nosotros, porque sin duda no tiene punto de comparación con lo que está ocurriendo en Venezuela. ¿Qué puede decirnos? Para nada tiene punto de comparación. Aquí hay un sistema democrático, hay un sistema de gobierno, hay separación de poderes. Ayer en la mañana dio el presidente una locución pública donde sale el presidente de la Cámara del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente del Poder Judicial, cada uno con una posición de acuerdo a su tinte político y de acuerdo a lo que representan. Es muy distinto lo que ocurre. Sin embargo, sí en este momento hay una revuelta, está todo Santiago colapsado, hay otras regiones también que están colapsadas, como te digo, hay muchos saqueos, hay muchas filas, colas, fila dicen acá, cola en Venezuela, en los supermercados, cerca de 2 o 3 horas puedes estar o más en la cola de un supermercado o para echar gasolina. Supuestamente leí que venía un paro de trabajadores de los puertos, esto pudiera escasear más aún todos los productos que vengan de forma marítima. Realmente la situación es muy compleja. Nosotros llamamos a la calma, llamamos a que dentro de la política, como nosotros que vivimos esta experiencia, lo que fue el Caracazo,
realmente le decimos a la población que cuiden mucho el sistema que tienen, que cuiden la democracia que tienen, que la idea no es enfrentarse unos con otros de forma política, sino tratar de sacar a flote Chile, de sacar los mejores de los valores que tienen acá en Chile, razón por la cual estamos en este país, decidimos venirnos a por la crisis que tenemos en el nuestro. Finalmente, embajadora, la comunidad venezolana se ha comunicado con usted. ¿Existe alguna línea telefónica, alguna manera para interactuar en caso de que exista preocupación por todo lo que está ocurriendo? Sí, siempre me han contactado desde mi número de teléfono, que es público, a todas las redes sociales, tanto de la embajada legítima que somos, como de mis redes sociales. Se han manifestado muchísimo, se han procurado poner a la orden para ir a limpiar las estaciones del metro destruidas, para ir a limpiar y recoger la basura y lo que se haya ocasionado el tema de la violencia. Sin embargo, respetuosamente y muy comedidamente suspendimos una actividad que teníamos en apoyo a limpiar esto, porque el mismo gobierno de Chile no garantizaba que estas personas fueran a estar fuera de peligro. Entonces, razón por la cual suspendimos la actividad, porque el grado de violencia, como te dije, y lo ha manifestado también el ministro del Interior, el ministro Andrés Chagui, el presidente Piñera, la escalada de violencia ha aumentado. Razón por la cual es mejor resguardarse en su casa y tener alimentos por unos días. Embajadora Guaraquena Gutiérrez, gracias por atendernos, acompañarnos, designada por la Asamblea Nacional en Chile, ofreciendo información valiosa sobre lo que está ocurriendo en ese país. Una situación delicada de orden público, producto de las protestas que se iniciaron por el incremento, por un ajuste en el pasaje del metro y, bueno, ha degenerado en lo que hemos visto a través de los medios de comunicación. Embajadora, una vez más, gracias por atendernos la tarde de hoy. Gracias, María Alejandra, gracias a todos los que nos escuchan. Fuerza para seguir adelante, que nada nos detenga ni los momentos oscuros por los que estamos pasando en toda la región. Gracias, embajadora. Tenemos al profesor Félix Gerardo Arellano vía telefónica. Profesor, no queríamos terminar esta parte del programa sin escuchar sus consideraciones, su análisis acerca de lo que está ocurriendo. Probablemente escuchó la última parte de la intervención de la embajadora designada por la Asamblea en Chile. Quisiera su comentario, sobre todo en el marco de la información que se maneja y el impacto que esto puede tener para Venezuela y para la región. Bienvenido, lo escuchamos. Un cordial saludo para ti, tu equipo y la audiencia. Sí, oí la entrevista, muy clara, muy diáfana. Realmente estoy sorprendido cómo un veterano en la política como el presidente Piñera se le está desbordando el problema. Creo que a lo mejor estoy diciendo esto y ya se está presentando en Santiago lo que voy a decir a continuación. Yo creo que el presidente tendría que estar reunido desde hace horas con todo el espectro político chileno. Está en juego, como bien lo señalaba la representante de la Asamblea, está en juego la institucionalidad democrática. Aquí habría que retomar el espíritu de la coordinadora democrática chilena que fue tan exitosa que logró permanecer por un largo tiempo una vez salida la dictadura. Creo que es coyuntura para que todas las fuerzas políticas, toda la sociedad civil defensora de la institucionalidad democrática reaccione. La protesta social es parte de la democracia. La protesta destructiva no se corresponde con la democracia, es todo lo contrario, es un camino para destruir gobernabilidad y destruir institucionalidad democrática. Creo que no jugó políticamente el presidente con el manejo del incremento de las tarifas de los servicios públicos y me diera la impresión que si en este momento todavía no ha reunido el espectro político, el espectro sindical, pues no está manejando políticamente el tema. El tema es dialogar con todos los sectores para hacer una defensa en conjunto de toda la sociedad civil, de toda la sociedad política chilena, de sus instituciones e identificar a quienes juegan a la destrucción y no a la política democrática. Profesor, ¿usted cree, como han dicho desde el gobierno chileno, lo dijeron en su momento del gobierno de Ecuador, lo han dicho del gobierno de Colombia, que hay oscuros intereses, factores de izquierda, incluso vinculados a Nicolás Maduro detrás de estas protestas? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo quisiera primero que esos gobiernos sacaran al mundo pruebas contundentes. Ahora, si leemos todas las declaraciones del Foro de San Pablo desde su creación, esa es su práctica.
Eso es lo que recomiendan. Son grupos que trabajan muy disciplinadamente, muy verticalmente, que forman cuadros, que entrenan sus grupos y que están jugando, según ellos, a destruir el neoliberalismo en la región. Yo no sé qué llaman ellos neoliberalismo, porque lo que está ocurriendo en el proceso bolivariano es el peor de los neoliberalismos, pero a Venezuela al proceso bolivariano ni con el pétalo de una rosa. De tal manera que es un mar de contradicciones. Allí hay lineamientos muy claros que juegan contra la democracia. La ecuación del Foro de San Pablo es una ecuación perversa. Usar la democracia, tomar el poder para destruir luego la institucionalidad y perpetuarse en el poder. Eso tenemos que estar claro, eso debe estar claro el pueblo chileno. Por eso creo que es momento de que sindicatos, sociedad civil y partidos políticos estén reaccionando de inmediato en la defensa de la institucionalidad democrática. La protesta social es un derecho. La protesta destructiva es destruir la democracia. Finalmente, profesor, la agencia de noticias EFE ha sacado una información urgente hace algunos minutos advirtiendo que el candidato opositor Carlos Mesa lleva una mínima ventaja de décimas a mitad del recuento en Bolivia. Quisiera su comentario en torno a este tema. Sí, es posible que ocurra un cambio político finalmente después de tantos años en ese país. Mira, lo que se tenía claro era que si no ganaba claramente Evo en la primera vuelta, obviamente naturalmente no ganaba en la segunda. En este momento Bolivia se encuentra en una prueba de fuego. Allí está la Unión Europea, allí está la Organización de Estados Americanos. Confiemos que ayuden a ponerle límites a la soberbia política de Evo Morales y de su partido oficialista. Creo que es una prueba de fuego si pretenden desconocer la voluntad popular de ir a una segunda vuelta. Y en la segunda vuelta es fundamental la unidad de la oposición. Otra vez nos encontramos con el reto que fragmentados y divididos triunfa el autoritarismo. Además, ya debería saber el candidato Mesa que si gana las elecciones necesita tener en su equipo a la población indígena, necesita dialogar con todos los sectores, no puede prestarse a que los incidentes de Ecuador vayan a repetirse en Bolivia. Que tenga presente, y lo debe saber muy bien la oposición boliviana, que Evo Morales pasó toda su vida destruyendo gobiernos. Que Sánchez de Lozada fue el resultado de Evo Morales. De tal manera que un Evo Morales en la oposición llevará seguramente Bolivia a tratar de convertirla en un infierno. Eso hay que prevenirlo. Hay que traer los sectores indígenas a la gobernabilidad. Profesor Félix Gerardo Arellano, gracias por atendernos, acompañarnos internacionalista. Vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El poder de la comunicación en tus manos.
Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Cerramos con un titular, y es que la estadounidense Chevron y un grupo de proveedores de servicios petroleros obtuvieron una extensión de 3 meses de su licencia que les permite operar en Venezuela aún bajo las sanciones. Finalmente se ha confirmado, el gobierno norteamericano ha extendido la licencia de Chevron para seguir operando en nuestro país. Nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Keller Jaramillo y María Quintero, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron